INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie INA en Movimiento. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión contamos con la presencia del escritor Miguel Orduña Carson. El tema es celebrar su libro, La Fiesta de la República. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Bueno, pues entremos porque tenemos poco tiempo en realidad y es un tema, muy amplio. El 5 de mayo es una fecha especial en el calendario de la nación mexicana y tu libro, La Fiesta de la República, nos informa puntualmente sobre el nacimiento de esta efeméride. ¿Qué nos dices? ¿Por qué elegiste el título La Fiesta de la República? Bueno, en primer lugar trata el libro de la primera vez que se celebra el 5 de mayo, tras el triunfo de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas republicanas, frente a la invasión francesa y al imperio encabezado por Maximiliano. Si bien había sido un triunfo militar importante y pasados los años se había mantenido como una referencia importante, una vez que triunfan los franceses y se impone a Maximiliano, se aplacará este triunfo hasta la llegada de Juárez en 1867 a la ciudad y la reactivación de la República, lo que se llama la República Restaurada, le llamaba Cosío Villegas. En efecto, la primera vez que se celebra, que es al año siguiente, en 1868, se convierte en una verdadera fiesta de la República. El personaje que aparece frecuentemente es Juárez, pero no es el personaje principal. El personaje principal es el pueblo, es la República, el pueblo que ha asumido esta forma republicana y esta forma de gobierno. De manera tal que el 5 de mayo de 1868, que es el día que narra este libro de la Fiesta de la República, abarca precisamente la idea y práctica de un pueblo que asume su forma de gobierno y que asume un modo de convivir y de conmemorarse en tanto nación mexicana. Hablar del pueblo es hablar de un ente que está vivo, que evoluciona, que quién sabe bien a bien qué es, y ya llegaremos a eso, el pueblo en ese lejano 1868. Pero la celebración empezó temprano, ese 5 de mayo de 1868, con música en la ciudad. Y en tu libro, La Fiesta de la República, nos vas contando estas actividades pormenorizadas de ese día y quiénes fueron sus protagonistas. ¿Te gustaría irnos narrando que a las 5 de la mañana arrancaron las bandas a todo lo que da? A las 5 de la mañana despierta la ciudad con cañonazos. Son salva, no es la guerra, es el recuerdo de la guerra. Y después de los cañonazos, en efecto, música va a pasear la ciudad y va a despertar a esta ciudad que siempre ha despertado temprano, pero va a acompañar esta mañana. El libro va abarcando distintos momentos de la festividad. Hay actividades a todo lo largo del día y termina el libro como deben de terminar las fiestas, en la mañana siguiente, con las consecuencias físicas y emocionales de tanto ánimo vivido, y desde la Alameda los sujetos expectantes observan lo que ocurrió en el día. ¿Habrán soñado la República? ¿Habrá acabado la República? ¿Duró nada más un día, el día de la fiesta? La hipótesis es que no, pero dura muy poco. La República no existió antes, narra la historia también de lo ocurrido antes con instituciones como el Ayuntamiento, que dependían de la monarquía, que dependían después de un sujeto que gozaba de aplaudirse a sí mismo, Santana, y concluye con la experiencia autócrata y centrada en sí mismo de otro presidente que es Porfirio Díaz, que mirará al pueblo desde el balcón y que ya no se mezclará con él como lo hizo Benito Juárez. La experiencia de la República es una experiencia de unos cuantos años, pero es una experiencia vital y muy importante, que recordarán, así como recuerdan los que vivieron la fiesta de la República el 5 de mayo, recordarán con emoción, con cansancio y con una felicidad que está alojada en el corazón. Un poco esa es la narración. Ya.
y cuando hablamos de la República todavía muchos pensamos que esta entelequia está viva y que somos parte de eso, ¿no? Cualquier cosa que sea. Pero hablas de actores muy importantes en esa época, y uno de ellos pues es el ayuntamiento, ¿no? Por supuesto, y estaba vivo desde la colonia y había sido un espacio de privilegios también, ¿no? Un espacio en donde familias, y lo cuentas muy bien en tu libro, que antes habían defendido en las cortes a Maximiliano, pues ahora eran parte de este ayuntamiento. ¿Nos quisieras hablar un poco de ese ente, de ese encuentro de personalidades que regían lo que debía suceder en la Ciudad de México, el orden que debía imperar, la traza de las calles, etcétera, ¿no? Claro que sí. El subtítulo del libro, La fiesta de la República, es Cultura política en tiempos de Juárez. Y la cultura política abarca distintas experiencias que pretende el libro narrar. Una de estas es la experiencia institucional. ¿Cómo se hacen las instituciones? ¿Cómo se define aquel que manda, que establece las normas de organización urbana, aquel que facilita los servicios de la ciudad? Durante la colonia, el ayuntamiento se conformaba de regidores que asumían el puesto casi de manera hereditaria y de manera permanente. Era un puesto que duraba toda la vida. Se ha hablado de que es una experiencia de corrupción porque ellos definían quién podía, por ejemplo, recoger la basura, quién era el negocio que recogía la basura. Propiamente no es corrupción porque el mundo vivía así, era un mundo de privilegios donde si ocupabas un puesto en la administración, te hacías de los recursos de esa administración. Era parte de los premios de la monarquía. Con la independencia esto cambia y la población puede elegir a los regidores. Año con año se elige a los regidores. Es un puesto que dura un año. Y a partir de ese momento empieza a aparecer otro tipo de personajes dentro del ayuntamiento. Para 1868, el ayuntamiento se conforma de profesionistas, se conforma de artesanos y se conforma de propietarios. Es un espacio de representación urbana que muestra la pluralidad de la población y en esa medida es la instancia, la institución política más cercana a la ciudad, a los habitantes de la Ciudad de México, y de ahí su importancia. Entonces lo que narramos es precisamente estas transformaciones que llevan a hacer que el ayuntamiento se convierta en un espacio donde la población urbana se reconozca y pueda elegir a sus propios representantes. Claro. Eso es muy importante, pero me recordaste, mi estimado Miguel Orduña Carson, ese dictum mexicano que dice, todavía existía hasta un par de sexenios atrás, decía, Dios mío, no me des, sino ponme donde hay, ¿no? Y siempre estos ayuntamientos, bueno, pues salameros con el poder, acompañaron a Juárez, por supuesto, en su recorrido inaugural de una calle que todavía es emblemática y que se inauguró ese día, tengo entendido, que es la calle de 5 de Mayo, justamente, ¿no? Nos cuentas de eso porque tiene que ver con esto de lo que hablas, el urbanismo, la ciudad. Era una ciudad completamente diferente a esta hermosa ciudad que amamos y muchas veces, pues, tratamos de cambiar y con algo muy cercano a la ira y al odio. ¿Qué nos dices? En efecto, junto con las transformaciones institucionales, el ayuntamiento y las formas de tener representantes, también se transforma la ciudad. Se transforman los conventos que se veían hacia adentro y se abre un espacio público, la calle como un espacio de convivencia, no solo de tránsito. Y el espacio de convivencia, la calle como un espacio de convivencia, supone en efecto una democratización, la posibilidad de que distintos sectores sociales puedan convivir en el mismo espacio. La celebración del 5 de mayo del 68 inaugura en efecto esta calle que sigue llevando ese nombre, que es una calle mucho más amplia que las calles existentes, que está arbolada y que avanza precisamente desde Catedral hacia lo que era el Teatro Nacional. El paisaje era bellísimo, al fondo este edificio neoclásico del Teatro Nacional, antes llamado Teatro Santana. Sí. Las cosas cambian y justamente se trata de aplaudir a la nación y no a una persona. Y ahí se mezcla la población, se mezcla el ayuntamiento, se mezcla el presidente, y ahí es por primera vez donde se escucha el parte de guerra triunfante de Zaragoza del 5 de mayo del 62, años
atrás cuando triunfa con las fuerzas francesas, que llegan en un primer envión a Puebla. Sí, apenas han pasado 6 años de esta batalla terrible y en este momento se conmemora el 5 de mayo de 1868 con estos símbolos, con la presencia del presidente de la República, quien ha pues vivido un largo peregrinar a todo lo largo y ancho de la República, inclusive más allá, ¿no? Un presidente viajero, pero un presidente que se ha convertido en un símbolo de resiliencia también. Estos, ¿quiénes serían, dirías tú, Miguel, estos otros actores de la nación? Porque está el presidente, está el ayuntamiento, acaba de haber unas leyes de reforma y la iglesia no está en su mejor momento, digamos, pero los artesanos sí, por ejemplo. Justo, los artesanos se van a convertir precisamente en la imagen del pueblo. Los artesanos, estamos hablando de una pluralidad de sujetos que lo mismo incluye carpinteros, zapateros, que meseros. Los meseros son incluidos dentro de la noción de artesanos, ¿no? Hay una noción amplia de trabajadores. Y estos trabajadores son los que van a conformar precisamente el pueblo mexicano. Recordemos que todavía no está la industrialización y no tenemos propiamente una figura que llamaremos proletarios, trabajadores industriales, ¿no? La industrialización está muy reducida a la zona sur de la Ciudad de México y apenas empieza a tener algunos visos en la zona de Orizaba y en Monterrey. Lo que tenemos es más bien una población de trabajadores manuales, de artesanos, de trabajadores de servicios, que serán precisamente los que se organicen en distintas conformaciones, mutualidades esencialmente, y quienes a partir de su organización de mutualidades, previas al sindicato, mutualidades de apoyo mutuo, construyen una identidad nacional, pero también una identidad del trabajo. ¿Gremial? Son posteriores al gremio. El gremio es una figura colonial que establece la restricción de ingreso al gremio. Aquí no hay una restricción de ingreso, hay una idea de igualdad. Y si bien hay mutualidades de carpinteros, dentro de la mutualidad de carpinteros también hay meseros y también hay funcionarios, en fin. De manera tal que lo que tenemos es una imagen de la igualdad social. Y esta imagen de la igualdad tiene lugar y tiene sustento precisamente en las instituciones de organización de los trabajadores. Trabajadores que están pugnando por validar su identidad. Yo valgo la pena porque trabajo y aquello que produzco le sirve a la nación. Todos los que tienen que vivir en la nación tienen que trabajar y tienen que producir para la nación. Y este vínculo entre trabajo y nación es lo que va a formar una identidad republicana que todavía no es socialista, pero que está cerca de estas iniciativas. Digo que no es socialista porque no es que hayan leído a los teóricos, pero están cerca de una idea central de que los trabajadores son los dueños de la nación y la nación debe estar conformada por sujetos que trabajen, que se comporten a la altura de las circunstancias, que se comporten bien, que se comporten orgullosos de su nación y de sus esfuerzos políticos. Qué interesante todo esto que nos cuentas, mi estimado Miguel Orduña Carson, autor de La Fiesta de la República, la cultura política en tiempos de Juárez, Ciudad de México, siglo XIX. Estamos muy contentos de conversar contigo porque nos echas luz en torno a periodos que tienen que ver con lo que somos, tienen que ver con cómo nos hemos construido, cómo hemos construido la ciudad y todos estos elementos que se van conjugando, ¿no? Hablabas de estas cuestiones urbanas y de estas validar identidades, pero recuerdo que en tu libro también se hace mención a esta cuestión de género y las mujeres en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Que también están buscando espacios en donde pues poder estar y poder decir. La apertura de las calles, la ampliación de estas calles con la destrucción de conventos, la posibilidad de articular proyectos radica precisamente en asumir la calle y en ocupar la calle. Pero también hay una discusión de quién puede ocupar la calle y a qué hora, ¿no? Mujeres que pasean en la noche. ¿No? Pecado. Peligroso, algo traman, ¿no? Justamente hay una serie de prejuicios que están operando y también hay una serie de prácticas. Una cultura está conformada entre prejuicios y prácticas, y las prácticas siempre están empujando a los prejuicios para que estos prejuicios no se mantengan. Se trata de modificar nuestra idea de lo que somos. Y tanto los trabajadores como las mujeres, que la población urbana, está tratando de redefinirse.
qué somos nosotros los habitantes de la ciudad. Y dentro de esta definición, el entretenimiento también juega un papel central. El entretenimiento, que es la música, el teatro, la lectura de poesía en voz alta. Hay que recordar algo que es obvio, pero no sobra recordarlo. No hay internet, no hay televisión, sí, claro, no hay radio, ¿no? El entretenimiento se hace de viva voz. Y hay grandes oradores y poetas, ¿no? Y se aplaude a los oradores y se les pide que peroren, que hablen, que narren sus historias. Y entonces se persigue, por ejemplo, a Guillermo Prieto, se le perseguía para que hablara, para que dijera algunos poemas y dijera algunas palabras. Y la gente escuchaba atenta qué es lo que había dicho. Y a este jovencísimo Justo Sierra que lee un poema ese mismo día, ¿no? Enfrente del Teatro Nacional. En 1868 nos encontramos a la vieja guardia de los liberales, Guillermo Prieto Altamirano, pero también encontramos a los jóvenes que luego van a conformar las instituciones de este país y fundar, entre otras cosas, la Universidad Nacional. Claro. El Justo Sierra, jovencísimo, que venía de Yucatán y que se le encarga, en efecto, la responsabilidad de leer un poema. Y la gente escuchaba los poemas, la gente recordaba los poemas y la gente volvía a recitar esos poemas. Es una experiencia de la palabra que retoma la población y que retoman estos grandes oradores, pero que se convierte en un espacio de convivencia. Así como la calle es un espacio de convivencia democrática, la palabra se convierte en un espacio al que confluyen distintos sujetos. Se escucha respetuosamente. Lo mismo a Guillermo Prieto y a Justo Sierra, que están perorando poemas, como a un artesano que decide enunciar un brindis en honor a Juárez. Ya llegaremos a eso porque es lo que viene en este día lleno de actividades, de celebraciones patrióticas. Hubo un brindis, hubo un ágape a la 1:00 p.m. justamente, y según narras en tu libro, Miguel, la Alameda estaba cerrada. No era para todos la Alameda. A pesar de que la duquesa del Duque Job podía pasearse por la calle de Plateros y ver toda la elegancia y tal, el pueblo, o una parte del pueblo, se quedó afuera de este convivio. Cuéntanos quiénes sí estuvieron adentro. Se trata de una comida invitada por el ayuntamiento, donde estará el presidente y figuras fundamentales del triunfo contra los conservadores, y se invita a un grupo selecto de artesanos, de todo tipo de artesanos. Este grupo selecto de todo tipo de artesanos será invitado, se ponen las mejores galas y entra a una alameda que en efecto está cercada. Es una práctica para cuidar los espacios naturales y también para evitar que entren los indeseables. El peladaje, los vagos. Y sin embargo entran el pueblo llano, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras entre los pelados y los artesanos? Es otra cosa que se está definiendo también en la calle. En efecto, se entra y se reparte comida. Tortillas, pulque, y comen en igualdad de circunstancias las autoridades y los artesanos. Un grupo selecto, no se invita a todos. Una vez terminado el banquete, se abren las puertas y puede entrar todo mundo. El banquete se convierte en un espacio, en una representación simbólica de lo que es el pueblo. Y en el banquete, mientras se está degustando los platillos mexicanos, en ese momento se levanta cualquiera y enuncia con su palabra sus ideas, su sentimiento acerca del triunfo de la República, del homenaje a Juárez y a las figuras del ayuntamiento y el papel que tienen los artesanos. La gente opina y se toman la palabra gracias a esta figura extraña que es el brindis. Cualquiera puede levantarse y enunciar sus ideas sentidas y la gente los escuchará respetuosamente mientras masca la comida que se le ha ofrecido en este banquete popular. Qué maravilla. La historia nacional es una fuente de asombro constante, pero quiero preguntarte, desde tu punto de vista, Miguel Orduña Carson, después de esta investigación tan acuciosa que has hecho, ¿qué es lo que estaba realmente en juego ahí? ¿Qué esta construcción de la ciudadanía fraguó, nos hizo los mexicanos que somos ahora, ha evolucionado de alguna manera? Seguimos celebrando el 5 de mayo. En algunos lugares de Estados Unidos, donde hay muchísimos millones de mexicanos, se celebra incluso con más bombo y platillo que el 16 de septiembre, que es nuestra fecha nacional.
En efecto, es una celebración que pretende convertir al pueblo en una imagen de ciudadanos articulados y organizados. No es lo mismo. El pueblo es una imagen abstracta que toma las calles y que lo mismo celebra a uno o a otro de los políticos. El ciudadano organizado y responsable es aquel que asume la figura política como propia. En este mismo sentido, hay que entender que el 5 de mayo se celebra fuertemente en Estados Unidos. Inicia esta celebración en Texas, en gran medida por los expulsados de la toma del poder por parte de Porfirio Díaz. Serán los lerdistas y los viejos liberales los que celebren el 5 de mayo en Estados Unidos. Esta población expulsada, para mantener la dictadura de Porfirio Díaz, será la que mantenga la memoria del 5 de mayo. Esta celebración, que es el 5 de mayo, que es la segunda independencia, como se llamaba en ese momento, la segunda independencia de México, se convertirá en la primera independencia y en el recuerdo de la posibilidad de un México republicano. Quien mantendrá esto serán los lerdistas, y buena parte de estos viejos liberales que se van a Texas, que se van a California, serán los que se encuentren con otros migrantes también expulsados por Porfirio Díaz, como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Es decir, es en Estados Unidos donde se encuentra esta tradición republicana, y serán ellos los que promuevan precisamente la celebración del 5 de mayo, que ahora se ha convertido en una celebración casi nacional, en el sentido de que la población mexicana en Estados Unidos es mayoritaria, es sumamente abundante, y que ellos conmemoran precisamente el 5 de mayo como una identidad propia. ¿Tendrá esta construcción social, simbólica, como dices en tu libro, estos tintes románticos? Se construyó bajo digamos, en un entorno romántico de la vida de la civilización, digamos. Hay dos palabras en nuestro lenguaje cotidiano que están apestadas. Una es mito y otra es romántico. Ajá. Las dos se consideran como algo negativo, como algo exagerado, como algo falso. Hay que entender que en efecto la nación está sustentada bajo imágenes románticas. El pueblo, y el pueblo sabio, como se dice ahora, claro, es una imagen romántica. Es una imagen que en efecto está romantizando la posibilidad de un conjunto que sea sensible, y al mismo tiempo nos está haciendo sensibles a nosotros ante esa imagen. Nos sentimos identificados. La sensibilidad juega un papel central en esta identidad y en esta identificación. Y la sensibilidad juega un papel central en nuestra creencia de la unidad nacional. Esa sensibilidad es algo que no podemos obviar y que es algo que forma parte de la cultura política. En este día de fiesta de la República, que todavía falta, digamos, apenas estamos terminando a las 2 de la tarde en la Alameda, echarnos unos pulques y todo lo demás, unas tortillitas. ¿Qué pasó después a las 4 de la tarde con los artesanos? En efecto, los artesanos van a ser un sujeto primordial de celebración, y vamos a tener que acercarnos a los artesanos para saber qué es lo que hacen, cómo se organizan. Serán los artesanos los que hagan, decía hace rato, la figura de lo que es el pueblo, y estudiar su presencia en la prensa y en el espacio público será fundamental para entender las posibilidades republicanas, es decir, las posibilidades que la población tiene para participar del orden público, de lo que queremos del país. Y justamente los artesanos van a retomar esta prensa y van a servirse de estas herramientas. La convivencia en la Alameda, en una Alameda abierta y placentera, estará precisamente guiada por esta figura del pueblo, estos artesanos que se están formando como ciudadanos, se están formando a sí mismos, sin la tutela de nadie. Ellos asumen su responsabilidad como ciudadanos. Poquito después empiezan los cohetes, cae la noche y empiezan los cohetes, los fuegos artificiales. Sí. Y claro, eso es parte del entretenimiento junto con la experiencia de maromeros, de espectáculos que van a ocupar en distintas plazas de la Ciudad de México. Se descentraliza la fiesta. Deja de ser la Alameda el papel central y se va precisamente a las periferias de una ciudad sumamente pequeña, que es la ciudad de 1868, que es básicamente lo que hoy llamamos el centro histórico. Claro, pero dices que esta fiesta
continuó hasta entrada la mañana ya, y que hubo una especie de, le llamamos cruda tal vez. Después de los bailes en cada uno de los teatros y esta práctica de abrir los teatros a la fiesta nocturna, eso es alguien que nadie dice, los historiadores no suelen recordar. ¿A qué horas acaba la fiesta? Y claro, no está documentado a qué horas acaba. Siempre hay unos cuantos necios que la quieren continuar. A veces son varios, cientos los que quieren continuarla. Y en efecto, continúan durante toda la noche, bailando, comentando, platicando, hasta que amanece. Y una vez que amanece, empezamos a pensar que quizá no estaría mal llegar a casa, ¿no? Acicalarse y prepararse para un día de trabajo. Claro. Esta celebración fue en medio de la semana y al día siguiente había que trabajar. Claro, el trabajo fue bastante más relajado, la gente poco a poco iba tomando el ritmo de la ciudad y fue desmañanándose con esta experiencia emotiva del día anterior. No necesariamente una cruda, pero no necesariamente de exceso de alcoholes, pero sí de exceso de animosidad, de emociones, de ánimo, del jolgorio. Claro, y de la construcción de algo que pues sabían entonces los políticos de ese momento lo importante que era reforzar esa identidad nacional a través de una victoria como la que habíamos logrado en la batalla de Puebla, aunque después, bueno, hubo contrapartes, y la victoria de la República. Hay fechas tan emblemáticas, digo, el 16 de septiembre, la primera independencia, claro, pero después del 5 de mayo siento que en el presente se han desdibujado algunas de estas fechas que antes atesorábamos, como el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera. Miguel, ¿qué nos dices? Sí, en efecto, después de la Revolución Mexicana, el calendario se llenó de efemérides y de experiencia, el Día de la Constitución, por supuesto el Día de la Independencia, el día llamada en ese entonces el Día de la Raza, y ante esta multiplicidad de calendario cívico, en cierta medida hubo un agotamiento, el régimen agotó estos calendarios, y hubo una transición política que no podemos obviar, llega el Partido de Acción Nacional al poder, y modifica el calendario festivo. La otra decena trágica. Digámoslo así. Y justo en la modificación de los festivos, de las celebraciones, se identifica aquellos días que pasan a ser el tercer lunes libre, que será el Día de la Revolución, será el de la Constitución, será el de la expropiación petrolera, y justamente encontramos también una narrativa política. Conmemorar es construir una narrativa política, una idea del pasado como historia propia. Olvidar también forma parte de una narrativa política. O de una estrategia. Justamente en el juego de lo que recordamos y de lo que olvidamos está la construcción de lo que somos. Y la fiesta de la República, este libro, pretende justamente apuntalar algunos elementos que creo son importantes para recordar. Entre otros, qué significa una república, y entre otros, qué significa la formación ciudadana como un proceso de educación y de autoformación por parte de los ciudadanos de la responsabilidad política. Bueno, pero para hacer eso hay que leer sin duda alguna La Fiesta de la República, Cultura Política en Tiempos de Juárez, Ciudad de México, siglo XIX, en la autoría de Miguel Orduña Carson. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y dónde conseguimos este espléndido libro? Veo que es Grano de Sal la editorial. Grano de Sal es la editorial, ha estado circulando en librerías, apoyando librerías pequeñas, pero por supuesto también la encuentran en librerías grandes y en internet. Está circulando profusamente y quiero agradecer a Grano de Sal precisamente la posibilidad de publicar este texto, que es un texto serio, formal, académico, pero al mismo tiempo pretende ser un texto que sea fácil de leer y que llene de emociones. No a la manera romántica, pero sí a la manera de una serie de emociones intelectuales que nos permita abrir curiosidades. Y eso pretende este libro. Y creo que lo has logrado, mi estimado Miguel Orduña Carson. Te felicito. Un libro muy ameno, un libro muy documentado, un libro muy intenso también en torno a nosotros, los mexicanos, en aquel lejano 1868, 5 de mayo. Vale mucho la pena. Te agradezco mucho tu tiempo.
tiempo, tu claridad y esta invitación a la reflexión en torno a nosotros mismos. Muy amable, Miguel. Muchísimas gracias, José Ángel, y estamos a sus órdenes. Aquí seguimos. De esta manera, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Miguel Orduña Carson. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras plataformas digitales en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, mi queridísimo Evan Ibaldo Morales, la grabación de los profesionales Paula Bedoy, la edición de Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima, ojalá y nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.